mi nombre es Francisco, como bien dijo Carlos, tengo 27 años y soy periodista, emprendedor, vengo de bastante lejos, de Argentina. Y cuando José María me convocó para venir a charlar, justamente porque esto es una charla más un poco íntima, sobre temas de liderazgo y sobre todo sobre un centro de entrenamiento que a raíz de la crisis fundé para poder captar futbolistas que se quedaron en el paro y poder ayudarlos a que mediante trabajo y conciencia, digamos, de trabajar muy seriamente, pueden volver a ser futbolistas profesionales. Cuando me convocó para hablar de esto, realmente me pareció interesante, pero más allá del fútbol y más allá del centro en sí, que les voy a contar un poco de qué se trata, me gustaría tratar de dar un mensaje. Por eso a esta charla le puse crisis, fútbol y sueños. Y vamos a empezar a hablar de estos tres temas porque es un hilo conductor que tienen estas tres palabras con el centro de entrenamiento que se llama Spoke Center. Como les dije recién, el centro se fundó hace relativamente poco tiempo y recibe gente de todo el mundo para ayudarlos a aquellos que no tienen la posibilidad de seguir viviendo del fútbol a colocarse. Y empecemos por la primera palabra, la palabra crisis, como dijo recién Carlos, que en los últimos años se ha escuchado muchísimo, tanto en España como en Europa como en el mundo. Bueno, la Argentina, mi país, ha vivido hace muchos años sumida en crisis y un poco, digamos, especialista puedo llegar a ser para hablar del tema. Pero siempre se ha hablado de la crisis, tanto en la radio, en la televisión, mismo en la calle, de la crisis como algo negativo. ¿Por qué? Evidentemente hay paro, evidentemente hay gente que antes no estaba en la calle, que hoy sí está en la calle. Pero hay otra manera también de ver la crisis. Hay otra manera de ver la crisis y yo quiero efectivamente hablar de esta manera. Le voy a pedir al operador que ponga la foto de una persona que yo considero clave y que para mí es un impulsor y tiene que ver mucho también con el Spoke Center, que es el señor Albert Einstein. Ustedes se preguntarán, fútbol, sacando la ley. ¿Por qué lo nombro a Einstein? Porque Einstein decía que la crisis era beneficiosa. Uno dice, crisis, paro, ¿por qué puede ser beneficiosa? Porque la crisis genera, de verdad, angustia, pero la crisis genera también talento, genera ganas de mejorar y genera oportunidades. Y de la crisis viene la mejora. Tanto en España yo soy convencido de que después de la crisis va a venir una buena época para España. Y así fue como nos empujó a poder crear este centro de entrenamiento, que lo fundamos hace relativamente poco tiempo, como les dije, pero de la crisis pasamos al fútbol. Y esta pelota que tengo en la mano, que bueno, le han puesto tango, así que me pongo contento porque es de mi país, el fútbol tiene un poder abismal, abismal. Tanto, bueno, políticos lo han utilizado muchísimas veces en mi país también, para manejar masas. Es un deporte bastante populista, pero que puede generar cambios rotundos. ¿Y por qué digo esto? Voy a poner un ejemplo muy claro de lo que puede generar el fútbol. Hace relativamente poco tiempo, un marfileño llamado Didier Drogba, que muchos lo conocerán, fue capaz de parar una guerra civil por ser futbolista. Uno dice, ¿cómo pudo ser? ¿Por qué? Porque la gente efectivamente es seguidora incondicional del deporte y Drogba, esta persona, un día, después de un partido muy importante de su selección, habló en la televisión y le pidió, mediante las cámaras, al pueblo que se pacificara. Y lo consiguió, siendo simplemente un futbolista. Entonces, ¿cómo puede ser que el fútbol genere este cambio? Entonces, somos partidarios de eso, de que el fútbol puede cambiar las cosas y el fútbol puede cambiar una crisis. Y ahí vamos hilvanando y vamos uniendo para llegar justamente al fondo de el Spoke Center. Y le estaba diciendo recién que el fútbol, sumido por la crisis aquí en España, le ha pegado muy fuerte en segunda división B, en tercera, que digamos, está el Real Madrid, para las chicas o los que no tienen demasiada idea del fútbol, está la primera división, la segunda división, perdón chicas, no se enojen. Es imposible no saber. No, pero lo aclaro por las dudas, no pasa nada. Pero está primera división, está la primera división, la segunda división y la segunda división B. Antes era muy normal que los futbolistas en esas categorías vivieran muy bien. Estoy hablando de salarios de 2.500 euros, casa, comida, y vivían realmente muy bien. ¿Qué pasa? Después de la crisis, evidentemente hace 5 años, los clubes empezaron a entrar en decadencia, empezaron a fundirse, empezaron a dejar a jugadores en la calle, no solamente en España, sino en toda Europa. Entonces, los futbolistas, que evidentemente tengo que decir que también tengo un pasado como deportista, muchas veces no tienen las herramientas como para decir, bueno, voy a salir y a buscarme la vida de otra forma. Y eso fue un poco también lo que nos impulsó. Pero sobre todo la tercera palabra, que habla de los sueños. Particularmente, bueno, yo vivo solo aquí en España y me he venido hace un tiempo para poder jugar al fútbol, pero sobre todo para poder ser emprendedor y para poder generar
contagio en la gente de poder hacer cosas que valgan la pena. Y yo considero que los sueños son el motor de las personas. Y quiero hacerles realmente una pregunta a todos los que están aquí. Es cuántos de los que estamos acá realmente viven su sueño. Yo les voy a pedir, ¿están viviendo su sueño? Les pido por favor, realmente, los que no tengan vergüenza de levantar la mano, de decirme si viven su sueño o no. Muy bien. Y les hago una pregunta al resto, sin miedo, ¿Por qué no? ¿Por qué no animarse? ¿Por qué no salir a buscar? ¿Por qué no animarse a romper las reglas y decir, bueno, yo quiero hacer esto que me haga feliz? ¿Por qué no? ¿Qué les impide? ¿El miedo? ¿El qué dirán? ¿Los aspectos económicos? Nada de eso, todo está acá, en la cabeza. Y les puedo asegurar que es así, y les voy a poner 2 ejemplos concretos. Porque cuando fundamos este centro de entrenamiento que está cerca del aeropuerto de Barajas, nosotros, junto con mis socios, son 2 franceses, que los voy a nombrar porque me han pedido, que se llaman Ludovic Megret y Wilfred Lemer, trabajábamos para colocar futbolistas en ligas de todo el mundo a través de una agencia que tenemos junto con unos alemanes en Alemania que se llama Spox. Y cuando nos presentaron un entrenador, unos jugadores, un compatriota mío argentino, vino a la oficina y me dijo, mirá, tengo un entrenador que él está buscando un equipo, está buscando trabajo. Y vino, se me presentó, me contó su historia y me dijo que además él entrenaba a un grupo de futbolistas en paro, pero que no tenían demasiada experiencia. Y me lo contó como una idea para juntar un poco de dinero, realmente. Y sinceramente mucho no me atrajo, no me pareció tan innovador, pero sí me quedó algo dando vueltas en la cabeza. Y dije, bueno, en plena crisis, hace 7 meses más o menos, ¿por qué no tratar de, junto con los contactos que nosotros podemos tener y con la inmensidad de jugadores que han quedado a la deriva, porque independientemente el futbolista es persona y tiene 1000 problemas también, ¿por qué no ayudar a esa gente a tratar de emigrar o a tratar de volver al ruedo del fútbol? Y así han aparecido historias fantásticas. Y así fue como nació este centro de entrenamiento llamado Spox Center. ¿Y cómo fue dándose todo? Muy, muy simple. Decidimos armar un campo, alquilar un campo, poner el entrenador y empezar poco a poco a convocar jugadores y confiar. Confiar que con el trabajo y con las ganas y con honestidad se podía llegar al objetivo, que era volver a poner a estos jugadores en paro o a estas personas en paro que la estaban pasando realmente mal. Ahí hemos recibido casos de gente que no tenía ni siquiera para comer. Volver a vivir del fútbol o volver a cumplir sus sueños, porque hablamos muchísimo de eso. Nosotros en nuestro centro, más allá del talento, no priorizamos tanto el talento futbolístico, sino las ganas de progresar y las ganas de tener una mentalidad de progreso y de cumplir sus objetivos. Y fue así como empezamos, y empezamos muy despacio, con muchos problemas, porque es así, con muchísimos problemas, y los equipos pequeños de regional empezaron a aceptarnos para jugar amistosos, para poder ir creciendo, y poco a poco fuimos llegando. Y fuimos llegando a jugar con equipos de preferente y entrenando diariamente a los futbolistas, no solo en la parte deportiva, sino en la parte mental, y decirles, bueno, ¿por qué no podés volver otra vez a jugar? Si está la posibilidad, nosotros podemos ayudarte. Pero esto no es solo en el fútbol, sino en todo aspecto de la vida. Y eso es lo que trato de transmitir, tanto con mis amigos como cuando hablo con gente, de que cualquier cosa, seas abogado, seas doctor o quieras tener una empresa, se puede. Yo hasta hace muy poco tiempo, y lo tengo que decir, hoy celebro la posibilidad que tengo, y que tengo aquí en España, de tener dos compañías. Y hasta hace 2 años atrás, lo digo orgullosamente, yo era teleoperador y atendía a personas que llamaban como si fuera ONO en Argentina, y reclamando, y me he tenido que soportar muchísimas cosas, pero yo tenía un objetivo claro, y eso es lo que trato de transmitirles a todos, que todo está en la mentalidad de la persona, en las ganas de progresar, y no importa el qué dirán, que muchas veces eso es la principal traba. Entonces decía que este centro de entrenamiento fue creciendo poco a poco hasta que recibimos una especie de boom, que fue cuando la prensa se enteró de que había un centro de entrenamiento que ayudaba a personas y a jugadores no solo en la parte deportiva, sino en la parte humana, y que trataba de ayudarlos a emigrar. Y así fue como vino, y la verdad que nos sorprendió muchísimo Radio Marca, el diario Clarín de Argentina, diarios de Ecuador, de Brasil, de Venezuela, de Estados Unidos, y empezamos a recibir a raíz de eso infinidad de correos electrónicos de varias partes del mundo para sumarse a un centro de entrenamiento que había nacido de una charla, de un sueño, de una locura. Entonces fue así, efectivamente, como empezamos a recibir jugadores de varias partes del mundo. Empezaron a llegar de Portugal, de Paraguay, mismo chicos de España, de varias partes de España, que se habían quedado sin oportunidades. Y para ir cerrando un poquito de este tema, digamos, de lo que es el centro de entrenamiento, contar 2 casos particulares
para que vean que hay historias de vida detrás de esto y historias de vida realmente complejas y que terminan efectivamente con esto, es decir, poder conseguir ese objetivo. Sobre todo un chico español que, si todo va bien, en algunos años lo van a ver en los medios, porque va a ser un gran futbolista, si bien ya lo es. Un chico que llegó al centro de entrenamiento con una mano atrás y otra adelante, uno lo podía ver en su cara realmente bastante angustiado. Y cuando nos conocimos y lo vi la primera vez jugar, realmente me pareció un fuera de serie. Es decir, ¿qué hace este tío que no está jugando en primera división? Si realmente en primera división, y voy a ser honesto, debe haber muchos del Real Madrid aquí, un tío como Gravesen ha jugado en la primera división. Entonces, un tío que técnicamente nunca ha sido bueno, pero ¿saben cuál era la diferencia? La mentalidad. El tío trabajó y llegó. Y otros dos ejemplos muy claros, no porque sean argentinos, sino que son Leo Messi y Gonzalo Higuaín. La decisión de Messi de venirse aquí con tan solo 12 años no fue nada fácil y hoy todo el mundo lo puede ver como que es millonario, pero en su momento, cuando él decidió venirse en la Argentina, que tampoco lo conocía nadie en mi país, él se vino aquí, su familia lo siguió, pero después de unos meses, su familia decidió volverse. Y él, cuando se sentaron a charlar este tema, le dijo, mamá, papá, ¿saben qué? Yo me quedo, yo quiero ser futbolista. Y efectivamente, ¿qué fue lo que hizo la diferencia de él? Más allá de su inmenso talento, su cabeza. Porque su cabeza lo llevó al éxito y siguió y siguió y siguió. Y este chico que yo les decía, este español, que se llama Dani, no voy a decir el apellido todavía, llegó muy mal, pero en el campo era un fenómeno. Entonces venía a entrenar, en lugar de venir todos los días, venía 2 días, faltaba 3, lo teníamos que ir a buscar, llamarlo, Dani, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No venía. Hasta que un día apareció y me dijo, mirá, Francisco, la verdad que yo tengo un problema. ¿Qué te pasa, Dani? En mi casa, cuando yo llego, a veces encuentro a mi mamá drogándose, a mi padrastro también, y yo no quiero eso. Yo quiero ser futbolista. Y realmente fue como un cachetazo que me dio, pero porque ya veníamos trabajando con él y me sentí realmente en su piel y en esa situación de decir, bueno, yo quiero triunfar en el fútbol. Y este chico había venido del Atlético de Madrid cuando era chavalito, jugaba allí. Y me dijo, yo quiero cambiar, quiero tratar de ser mejor y llegar. Y cuando me dijo esto, lo hablé con él, hablamos muchísimo y tratamos de hacer un cambio. ¿Qué pasó? Vino 1 semana, 2 semanas, volvió a faltar otra vez. Volvimos a hablar nuevamente y me dijo lo mismo, que ya no aguantaba más, que iba a dejar el fútbol, que lo estaban volviendo loco. Y tomó una decisión clave en su vida, apoyada por nosotros, que era irse a vivir a la casa de su hermano. Nunca había visto un cambio tan rotundo en una persona. Uno puede verle la cara a la persona y notar cambios. Y no solamente en su cara, sino en su juego. Hoy este chico, después de 4 meses y medio de trabajo, ha logrado un contrato, ¿sí? En el equipo del Corcón, de segunda división, desea ficharlo para su segundo equipo, con ganas de progresar para el primero, y ya puede decir que le falta muy poco para vivir del fútbol, después de tener miles de problemas. ¿Pero qué hizo? Siguió, y hoy está ahí de conseguirlo, ya para la próxima temporada. Es más, hoy a la mañana ha ido a entrenar con el Alcorcón, con el primer equipo, que está para subir a primera, si juega al playoff, y con el segundo. Y la segunda historia, y ya para terminar, es de un chico paraguayo. Un chico paraguayo que a los 19 años jugaba en su selección juvenil, con muchísima proyección al futuro, y ya había debutado en primera división. Y antes de jugar el Mundial Sub-20 en el año 2007, le robaron. Uno dice, bueno, le robaron. Pero no solo le robaron, sino que lo apuñalaron. Le costó muchísimo volver. Le costó tanto, que no pudo volver a ser el mismo en ese momento, en Paraguay, y conoció a gentes. En el mundo del fútbol, muchos de ustedes ya sabrán, hay muchísimas aves de rapiña que buscan aprovecharse realmente de los jugadores. Y este chico conoció a esta gente y salió hacia Europa con un sueño. Evidentemente ese sueño se hizo trunco, terminó recalando en Barcelona, dejando de jugar y empezando a trabajar en la noche, en ambientes no habituales para el fútbol, empezando a aumentar de peso y dejándolo completamente. ¿Qué pasa? El año pasado, este chavalito, este chico, bueno, ya tiene 25 años, uno dice, 25 años, ¿puede volver a jugar al fútbol? Sí, puede volver a jugar al fútbol. Este chico vino a Madrid y cuando vino a Madrid, un equipo de una categoría muy baja de aquí le dijo, mirá, sos un buen jugador, ¿no quieres venir? El pibe tenía 10 kilos de más. Empezó a jugar, empezó a entrenar. Y un amigo en común me dijo, mira, yo conozco un chico paraguayo que tiene pasaporte español, porque su familia es española,
¿Te interesa que venga para conocerlo? Sí, si él está dispuesto a trabajar no solamente en la parte técnica, sino en la parte mental, en la idea de cumplir un sueño, que venga y no hay ningún problema. Y así fue. Él llegó al centro de entrenamiento y cuando llegó empezó a entrenar y hoy les puedo asegurar que es uno de los mejores jugadores de este centro, pero no solo eso, sino que después de tanto trabajo, el 9 de julio debe viajar a la Argentina para firmar en un equipo de segunda división con 25 años y volver a vivir del fútbol. Y sobre todo, más allá del deporte o del fútbol en general, en la vida, lo que trato de siempre explicar es eso. Es decir, no importa el tiempo y no importa la edad que uno pueda tener para cumplir un sueño. Y ese es un poco el foco que nosotros trabajamos en nuestro centro de entrenamiento. No nos importa tanto el talento, sino la mentalidad del jugador. Entonces, para cerrar esta charla, simplemente comentar esto, que uno quiera ser médico, quiera ser abogado, quiera ser empresario o lo que sea, simplemente depende muchísimo de la mentalidad y están los casos probados. Y voy a cerrar con una cosa que alguien me dijo, una frase que me quedó dando vueltas y me dijo, mirá Francisco, si vos querés cumplir un sueño, trabajá, trabajá y trabajá. Si te vas a caer, levantate porque te va a pasar que te vas a caer muchísimas veces. Pero no abandones. ¿Y sabés por qué? Porque muchas veces es la última llave la que te abre la puerta. Gracias.